Ay, mira, la tía Rogel en la boda del 6 de Pepe en Israel. No, mira esta, tu papá, en un carro y con un sombrero como de los intocables. Esta sí es buena. Tú con tu traje de china poblana en San Lorenzo. ¿Cuántos comentarios de este tipo levantará la obra, la reciente obra del señor Manuel Taifel? Seguramente decenas, centenas. Y es que en las más de 1000 imágenes que pueblan el libro Retina Histórica y Remembranzas de la Comunidad Judía de México, se encierran miles de historias. Su libro, este libro, trae en sus hojas el ámbito hogareño, íntimo y del día a día, pero que combina la historia de la evolución de la comunidad en sus aspectos culturales, sociales, intelectuales e incluso religiosos. Asimismo, la conjugación de las imágenes con una bien dosificada cantidad de texto hace de esta obra algo entrañable, nostálgico y deja la sensación en los dedos de tocar la historia, joven por cierto, de la comunidad judía de México. Felicidades Manuel Taifel por esta gran obra. Pero Manuel, de lo que es el formato de una revista a pensar en un libro, ¿cómo fue el paso? Bueno, el paso es, como te dije, empecé con la revista Foro desde el primero hasta el último número durante 20 años. Lo que hice es juntar todos esos artículos y darles un cierto orden, una cierta secuencia. Sobre todo histórica, ¿no? O sea, y finalmente tuve que agregarle algunos textos y darle esa forma, ¿no? De utilizar las fotos sobre todo para ir llevando al lector de cómo se conformó la comunidad, cómo fue creciendo, qué hacían nuestros padres o abuelos y bisabuelos cuando llegaron a México, por qué salieron de sus lugares de origen, cómo se conformaron las organizaciones, cómo se conformaron las instituciones, los colegios, templos, en fin, todo esto. Y traté de integrar todo lo que se pudo en este libro. Obviamente, y lo explico en esto, que la mayor material que yo tenía era de la comunidad Ashkenazí, aunque traté, no de ahorita, sino de hace tiempo, cuando se dio mis artículos, de incluir a las fotografías antiguas de las otras comunidades. Entiendo. No logré mucho, sí logré, por ejemplo, de la comunidad sefarí tenían material, Monte Sinaí un poco, y Maguen David no tenía yo grandes fotografías. Hablo de las fotografías históricas. Colección de fotografías históricas. Así es. Manuel, ¿quién es el lector objetivo de tu obra? ¿A quién va dirigida? Mira, originalmente quienes leían o me leían en el foro, que era pues es gente un poco menor que yo o un poco más, esas generaciones, que eran las primeras generaciones que crecieron en México o nacieron ya en México, porque estamos hablando de que hubo una población de niños que llegaron de Europa o de Siria o en fin, de todos esos lugares, de Turquía, que crecieron en México y se integraron a México, pero casualmente había matrimonios en donde tenían hijos nacidos en sus lugares de origen y nacidos en México. Y era muy común. O sea, el hermanito mayor nació en Turquía, o nació en Rusia, o la hermanita nació en Polonia, y los hermanos menores ya nacieron en México. Actual para este libro no solamente sea esa gente, sino que también sean los jóvenes, donde van a poder ver lo que está muy en moda ahora, los shorashim, o sea, las raíces. Encontrar cómo sus padres, o cómo se desarrollaron, cómo se hicieron las instituciones en México, qué es lo que pretendo que las nuevas generaciones sepan un poquito de esto, que a veces no lo saben. Eres como una especie de, diría yo, de partero, porque aparte de que eres una generación parteaguas,
también recibes el legado antiguo de los años, de los primeros años de la comunidad o de la incipiente comunidad judía en México hasta nuestros días. Y eso es muy interesante, ¿no? Pues sí, digo, ahora yo en realidad mis padres fueron ya de la última generación que llegó a México. Ellos ya son tardíos, no son de la primera generación de los ¿En 20. qué año llegaron tus Ellos padres? llegaron a mediados de los años 30. Ya era prácticamente de lo último que había salido de Europa, que había llegado a México. Poco, no tardó mucho, que después ya los barcos ya no llegaban. Ellos todavía llegaron, inclusive cuando México ya había cerrado sus puertas a la inmigración de Europa. ¿Y cómo llegaron? Ellos llegaron aquí, mi papá ya tenía aquí un hermano y una hermana que ya estaban en México, que habían llegado años antes. Pero ya cuando ellos quisieron cuando ya llegaron a México, llegaron como ilegales, como turistas. Y esa fue una situación traumática para ellos porque no podían trabajar. Entonces tenían que trabajar ilegalmente, ¿no? Clandestinamente. Y fue para ellos muy difícil ese inicio, cuando ya todos los demás ya se habían iniciado, tenían negocios, tenían que empezar prácticamente de la nada, ¿no? Y además todo el tiempo con la situación de que pudieran haber sido deportados. Una amenaza más. Es más, en esa situación se encontraron algunos más de los paisanos y se fueron a la provincia donde allí no los molestaban. Pero mis padres aquí se quedaron. Punto. Manuel, permíteme hacerte una pregunta personal y como tal puedes tú declinar el responderla, pero me hace muy interesante que tú, cuando naciste, cuando creciste, se me hace que vivías, si no en dos mundos, tal vez en tres mundos, ¿no? En el mundo de tus padres, de la cultura europea, en el mundo mexicano y el mundo que de alguna manera se estaba en medio de estos dos mundos. ¿Tú alguna vez sentiste este choque de culturas? Mira, yo nací prácticamente en la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo que yo sí sentí es lo que estaba pasando en Europa, porque desde muy pequeño, uno de los traumas que había en la casa es que toda la familia por parte de mis padres estaban en Polonia, y sobre todo la familia por parte de mi mamá vivían en Varsovia, justo en donde se hizo el gueto de Varsovia. Ellos vivían en la calle de Mila 37, y por ahí hay un libro que se llama Mila 18. Entonces ellos estaban justo dentro del gueto, y inclusive recibía a mi mamá, o por ahí recibió una fotografía de su hermana todavía en la manga con el señalamiento de la estrella de que eran judíos. El problema era que cuando llegaban noticias, mi mamá se ponía histérica, empezaba a gritar en una forma tal que yo me salía de la casa corriendo porque me asustaba de cómo gritaba, y era la impotencia de que toda su familia estaba allá y no podían hacer nada. Y por más que se llegaron a, pues no sé, a endrogar para comprar cosas y mandar a Polonia, a lo mejor ya ni llegaron, ¿no? Era una época, para mí fue traumática, ¿no? Ahora, por otro lado, mi crianza fue en México, primero en el centro de la ciudad, donde me crié en una vecindad antigua, como muchos, y el contacto con el pueblo era cercano. Íbamos a las posadas, jugaba con los niños de ahí, de la vecindad, niños no judíos. Luego nos cambiamos a esta comunidad del Valle, donde me estás ahorita grabando, donde aquí no había judíos. Resultaba que el Colegio Israelita de México está a unas cuadras de aquí, y a unas 2 cuadras de aquí iban a construir el Hospital Israelita de México. Entonces mi papá pensó, cuando compró aquí el terrenito y empezó a construir, creyó que la comunidad se iba a venir para acá, pero se desvió
y nunca llegó a la comunidad acá. Y finalmente, pues quedamos un poco aislados, aunque tenía yo el colegio y me iba yo a pie al colegio, pero ya la otra parte de no tener ya convivencia con pues mis amigos del colegio, en fin, de estar en la comunidad, eso también me dejó un poquitito con un cierto vacío. Manuel, regresando un poquito a tu extensa obra, y felicidades mil siempre por ese tesón que has puesto tú en tu colección fotográfica. Al parecer los agraciados culpables de todo esto fueron tus padres, que te regalaron una cámara a los 7 años de edad. Sí, así era pues una experiencia, no sé, única, porque a un niño en esa época pues, no le iban a regalar una cámara fotográfica, ni de chiste. Ya después pasaron los años y cuando eran las bar mitzvot de mis compañeros, todo el mundo recibía una cámara fotográfica, una pluma, o un balón, o qué sé yo, ¿no? Y bueno, pues sí, me marcó porque con eso empecé a hacer mis pininos con mis amigos en la casa, en fin. ¿Tienes idea de esto? Fue a los 7 años, ¿verdad? Digamos, cuando cumpliste tu bar mitzvah y cuando cumpliste 18 años, por poner algunas marcas en el tiempo, ¿cuántas fotos tomaste? Bueno, posiblemente no tomé tantas fotos, porque en aquella época los rollos eran de 12 fotos. Sí. Un formato que se llamó 127. Sí. Entonces no te podías dar el lujo de tomar muchas fotos. Tenías que ser muy... No es como ahora las cámaras digitales que tomas y no pasa nada. En aquel tiempo, pues primero era blanco y negro y empezaba a salir las fotografías a color que las mandaban a revelar a Estados Unidos. Así tenían que esperar no sé cuánto tiempo. Entonces era uno muy cuidadoso en no tomar muchas fotos, sino tomar las necesarias. Más adelante, entonces, tenías ya tu cámara de 35 milímetros. Sí. ¿Cómo a qué edad eso ya fue? Yo ya era un jovencito, posiblemente de 16, 17 años, cuando logré tener mi cámara de 35 milímetros. ¿Una Leica o cuál? No llegué a tanto, era una cámara chinón, se llamaba. Ya, sí, suiza. Eran cámaras baratas, por decir, era la más barata. Y bueno, pues ahí empecé ahí es donde ya empecé yo un poquito a usar transparencias que ya se revelaban en México, y empecé con mis pininos en los audiovisuales, que finalmente hice una cantidad grande de audiovisuales. Que son muy cotizados ahora, son muy atesorados por la gente que los tiene. Bueno, ahí empecé, y con mi generación empecé haciendo mis pininos, eran mis conejillos de indias, con ellos empecé, y fui yo aprendiéndolo a hacer, de cómo se hacían los audiovisuales, con los aparatos, las disolvencias, al grado de que ya bastante mayor, ya que tenía yo mucha experiencia en eso, en algún viaje que hice a Nueva York había un stand en una compañía muy grande de fotografía que a través de la Universidad de la Imagen de Nueva York le daban la posibilidad a que alguien presentara un cuestionario y contestarlo, y si pasabas la prueba te daban tu licenciatura. Y yo, aunque mi inglés no ha sido nunca muy bueno, me aventé como el borras, hice la prueba, saqué 8 puntos y algo, y me dieron mi licenciatura como ingeniero en tecnología audiovisual. No me digas. Y bueno, todo estuvo padre. Entonces la fui a revalidar y troné. ¿Por qué? Porque en ese momento empezaba lo que era el video. El video aquí todavía no era muy conocido. Ya más adelante me aprendí el video, pero como era yo autodidacta en todo eso, cuando me pusieron lo del video, no pude, regresé la hojita y muchas gracias y ahí nos vemos. Manuel, lo que
Lo que sí creo que es una constante en ti y que también podemos ver en tu libro, afortunadamente, es cómo integras el ámbito cultural, el ambiente cultural que había en ese momento en México, incluso con canciones, con cómicos, etc. ¿A ti te gustaba ese México, Manuel? Yo creo que a todos nos gustaba. Y como pongo yo en alguna parte del libro, cuando uno paseaba por la Avenida Juárez, sentía uno que ya estaba en un primer mundo, viendo que iban a construir nos tocó ver cómo se construía la latinoamericana. Entonces, como que sentías que estábamos ya despegando algo interesante, algo importante. Y digo, finalmente, caminar por la Avenida Juárez era un agasajo, ¿no? Todas las tiendas con los iluminadas de noche. Sí, sobre todo en épocas decembrinas. No, todo, o sea, las joyerías estaban abiertas, o sea, no había lo que está pasando ahora. Posiblemente teníamos miedo a si acaso un marihuano que andaba por ahí, pero, a un borrachito, pero no lo que es ahora. No sentíamos eso, salíamos tranquilamente en la noche. Eso es algo es lo que todos perdimos. Claro. Manuel, tú te has ganado a pulso y clic a clic y foto a foto el título de cronista de la comunidad, cronista de imagen y seguramente también en cuanto a narraciones y demás. ¿Cómo ves el futuro de la crónica de la comunidad en México? Bueno, mira, afortunadamente hoy, pues con los medios que tenemos de comunicación, pues hay un desarrollo enorme, sobre todo a través de las páginas electrónicas. Es algo que pues nosotros no lo tuvimos, hay mucha riqueza en imágenes. Y en lo que es la comunidad, pues ya ves que con los medios modernos estamos muy adelantados, ¿no? Yo te voy a comentar lo que cuando estábamos pequeños había unas páginas en los periódicos dominicales donde decíamos los monitos, o sea, las caricaturas, y había una que era de un cuate, Dick Tracy, el detective, que en aquella época se veía en el reloj las imágenes de no sé qué. Y bueno, pues para nosotros era toda una fantasía, cómo era posible, o sea, qué imaginación, y hoy ya lo tenemos. Así es, pero Manuel, hay una diferencia entre recibir, porque gente de tu generación, de mi generación, de todas las generaciones, siempre ha recibido información, pero no ha hecho lo que tú has hecho, coleccionarla. Mira, lo que yo trato, únicamente, la verdad, lo que yo trato es de rescatar, como decimos, lo que fue y fue, es lo que he tratado de hacer, rescatar ese pasado que es tan rico y enseñar cómo empezamos, o sea, empezamos de la nada y cómo se fue desarrollando la comunidad, que es impresionante ver lo que tenemos, que es una riqueza de todo. No hay día que no haya conferencias, no hay día que no haya, digo, a actividades. Veces no tenemos no saben ni dónde ir. Si, lástima del tráfico en la noche que nos impide muchas veces poder asistir a todo eso. Quisiera yo comentar que sí logré sacar esta obra, gracias a mi sobrina, que fue la que me hizo toda la parte técnica del libro. Sufrió muchísimo, porque hubo que rehacer muchas fotografías. Fue la que, según me dices, no sé qué sistema es el Photoshop. Logró rehacerme muchas fotografías muy deterioradas. Y bueno, yo le doy gracias a Jessie. Jessie, en 3 palabras, dinos qué fue lo que aprendiste al llevar a cabo esta obra. Raíces, aprendizaje y lazos. Lazos. Muy bien. Pues muchas felicidades a los dos. Muchas gracias. Perfecto.